Vamos a empezar con una oración en esta mañana y vamos a escuchar la palabra de Dios. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros hoy sin duda y porque tu Espíritu se mueve aquí en medio de nosotros. Hoy te quiero rogar por la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando aquí tu palabra, Señor, y me refiero, Señor, a lo que está en la Biblia, Dios. Y yo te pido que tú nos des sabiduría y nos des un oído atento y que te reveles a nosotros para que podamos escuchar y ser transformados por lo que tu santa palabra dice para nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, les voy a plantear un poco qué vamos a platicar el día de hoy para que usted pueda en todo momento tener claro hacia dónde vamos y no haya misterio, ¿no? Hay una pregunta bien importante que Dios le hace a sus discípulos, y acompáñame al libro de Mateo en el capítulo 16, el versículo 13 y el versículo, de ahí al versículo 15. Yo lo voy a leer, usted sígalo con su vista y le pido que después de esto le voy a hacer una pregunta para que la pueda reflexionar, ¿de acuerdo? Le repito, es el libro de Mateo, el capítulo 16, el versículo 13 y vamos a leer al 15, por favor. Dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esta pregunta, mis amados hermanos, es muy profunda. Y yo les podría preguntar a ustedes: ¿quién dicen ustedes que es Jesús? Y contestarla aquí, en este recinto, puede ser muy fácil. Podríamos muchos levantar nuestra voz y decir el Hijo de Dios, o alguna palabra que hayamos aprendido en la Biblia, o hablar de nuestro corazón, del testimonio, lo que Él significa para nosotros. Pero la realidad es que esta pregunta, más allá que un conocimiento teórico, más allá de una reflexión de vida, implica bien cómo vemos al Señor en cada momento de nuestra vida. Esta pregunta es especialmente difícil contestarla cuando estamos en el momento en el que tenemos una enfermedad, cuando estamos en el momento más difícil de una prueba, cuando estamos inmersos en el lodazal del pecado, todos que hemos estado en algún momento. Es difícil contestarla cuando estamos con angustia y preocupación de alguna crisis, cuando nos hace falta dinero, cuando uno de nuestros familiares está enfermo, padre, hijo, hermano. Allí es donde es especialmente importante la respuesta que nosotros le damos al Señor. Porque es muy fácil, en un recinto como aquí, en la comodidad de la iglesia. Y no es que sea malo, no estoy diciendo que sea malo esto, o que sea malo reunirnos, sino lo que digo es que la pregunta de Dios va más allá del punto en el que nos sentimos cómodos. Implica cómo nosotros vemos al Señor, cómo nos relacionamos con Él, cómo dejamos que actúe en nuestra vida. Y por eso es que les digo que la pregunta es importante en los momentos de crisis y en los momentos en los que uno está inmerso en el pecado. ¿Quién dices que soy? ¿No? Es como decía el Señor: ¿por qué lo sigues haciendo si dices que soy el Señor? ¿Por qué te sumerges en más tristeza si dices que soy el Señor? ¿No? Como si te dijera: ¿y por qué permaneces inmóvil si dices que soy el Señor? Allí es donde los quiero llevar a reflexionar de por qué es importante esta respuesta que salga de nuestros labios. Y que no sea una respuesta solamente, como decimos coloquialmente, de labios para afuera. Esta pregunta o la respuesta más bien que nosotros demos a la pregunta, está muy relacionada en cómo vivimos nosotros esa vida en Cristo que tenemos. Definitivamente. La respuesta sincera me refiero, no la que le daríamos a nuestro hermano si nos pregunta. Y por eso es que los invito a reflexionar qué sale de su corazón. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Yo conocí al Señor a partir de mis 15 años porque enfermé y el Señor me sanó. Y por muchos años yo decía: pues el Señor es mi sanador. Y vi al Señor como el que me había sanado. Un tiempo que el Señor me permitió servir, lo veía como, y no lo digo de manera orgullosa, pero tuve que reflexionar después, y lo veía como mi jefe.
Yo serví en la iglesia y ese es mi jefe, tengo que llegar y a veces hasta con temor porque no hice algo bien porque era mi jefe. Y fue cambiando la visión que tenía de Dios conforme yo iba viviendo o experimentando nuevas etapas. Cuando me convertí en padre, lo empecé a ver como mi consejero. Bueno, tú que eres padre, ayúdame, ¿no? Y no es que algunas de estas veces, como vemos nosotros a Dios, circunstancias o formas, no son necesariamente malas. Algunas sí, a lo mejor cuando lo veía como mi jefe, sí, por supuesto, limitaba mi relación. Pero otras no son necesariamente malas. Y no quiero decir que estén mal, ni tampoco quiero hoy venir a presentarles un formatito o un estereotipo de cómo tienen que ver a Jesús. Por todo lo contrario, cuando termine la conferencia, lo que quiero es que en realidad ustedes se acerquen a la luz de la palabra y encuentren al Cristo personal. Con el pasaje que vamos a leer, lo que quiero ver es cómo el Señor quiere que esa respuesta salga de nuestro corazón a través de esa relación y vínculo con Dios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a sentar un principio para que usted se sienta más cómodo con lo que vamos a hablar. El Señor está interesado en lo que nosotros vemos y vivimos y quiere que lo hagamos de la forma correcta, en la forma en la que Él se ha revelado para nosotros, que ampliemos nuestra visión y veamos más allá y veamos cómo Él ve nuestra vida. No solo las cosas, sino cómo el Señor ve nuestra vida y dónde la quiere llevar, cómo la ve, ¿de acuerdo? ¿Podríamos decirnos cristianos y no conocer íntimamente a Jesús? Piense eso. Podrá ser que usted tenga mucho tiempo de conocer a Dios, poco, meses, días, años, y podría ser que no conozca íntimamente al Señor. Esa es una reflexión que tiene que llevarse hoy a su vida, ¿de acuerdo? Y para que podamos contestar esto, les pueda transmitir lo que hoy creo el Señor quiere hablarles a ustedes, vayamos al libro de Juan 10, del 24 al 30. Voy a empezar a escudriñar con ustedes, a revisar, a conversar, justo un momento en la vida del Señor que ya estaba muy próximo a su crucifixión, a su muerte y resurrección. Y vamos a hablar acerca de la vida de Lázaro y espero no hiperemocionarme porque este es de mis pasajes favoritos de la Biblia y yo podría hablar horas y horas de esto, de verdad. Me costó mucho trabajo el sintetizar, decir, Dios, es que es muchas cosas. Y espero que usted se emocione así junto conmigo. Lo primero es que en esta forma en la que nosotros vemos a Jesús, a Cristo, quiero presentarles que el Señor se reveló como el Hijo de Dios. Ese es un primer principio bíblico que no podemos nosotros olvidar, ¿de acuerdo? Y dio señales de serlo. Y vamos a escudriñar lo que dice aquí en el versículo 24 de Juan, capítulo 10. Y vamos a leer ahorita hasta el 30, ¿de acuerdo? Usted sígalo con su vista, yo lo leo. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho, ¿y no creéis? Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ven aquí como al final de esta pregunta que le lanzan, ¿no? Los judíos, los fariseos, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? La palabra turbarás en otras traducciones, aquí podemos interpretarla como, ahora lo diríamos mejor, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? ¿Hasta cuándo nos tendrás en inquietud de saberlo? ¿Sí? No era precisamente que dijeran, nos estás torturando con eso en el mal sentido, pero ahorita que lo digo, a lo mejor hasta sí también se podría traducir así, ¿no? De ya queremos saberlo, ¿no? Y podrían algunos, me imagino, tener una intención sana en preguntarla. O sea, a lo mejor sí algunos sí querían saberlo sanamente. Otros, como veremos más adelante, definitivamente no. En realidad querían que todo eso terminara, ¿no? Para que sus propósitos políticos, sociales, los que persiguieran religiosos, no se vieran tocados. Pero
a la pregunta que ahí le dicen, o sea, le preguntan, si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y el Señor en el último versículo que leíamos, en el 30, les dice claramente, yo y el Padre uno somos. Más claridad no hay, ¿no? Uno solo. Es decir, sí lo soy, ¿no? O sea, aquí implícitamente el Señor está declarando eso, claramente está hablando, no había falta de hablar más. Y la Biblia nos enseña, y podemos entender por su contexto, que después por todo lo que hicieron en esa época, pues así lo entendieron. Si usted continúa leyendo esos versículos se va a dar cuenta que los judíos así lo entendieron, ¿no? Hasta lo tacharon de blasfemo por decir que era uno solo con Dios y hacerse semejante a Dios. ¿Por qué? Porque lo entendían lo que estaba diciendo el Señor. ¿De acuerdo? Y cuando esto pasa, si usted continúa por ahí leyendo el texto bíblico, si nos vamos al 39 y 40, ¿sí? El versículo 39 y 40 de Juan 10, de ese mismo capítulo, dice el 39, procuraron otra vez prenderle, es decir, apresarlo, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán. ¿Sí? Aquí se los voy a empezar a contar como una historia a la luz de la Biblia. Aquí vamos a leer todo el capítulo 11 de Juan. Pero ven en este punto qué sucedió. El Señor se revela por primera vez, bueno, no por primera vez, pero se revela a esta pregunta y le dice, sí, el Padre y yo somos uno solo. Pero entonces, ¿cuál es la reacción de los hombres? Aprenderlo, ¿no? Aprenderlo, y entonces lo que hace el Señor es que se va al otro lado del Jordán, ¿no? Esto, pues en realidad fue en distancia, no fue que se fuera a un lado de vecino. Él, en ese momento, pues el Jordán de lo que era Jerusalén y Betania, que es donde vamos a estar viendo, pues era una distancia de kilómetros, 30 kilómetros aproximadamente. O sea, no era un lugar cercano. Se va el Señor a ese lado del Jordán. Y allí, ahora vamos a pasar al capítulo 11. El capítulo 11 de Juan nos narra los hechos posteriores a esta declaración del Señor. ¿Sí? En estos pasajes vamos a ver dos cosas importantes y se los digo desde ahorita para que así lo enfoque lo que estamos leyendo, ¿de acuerdo? Lo primero es que vamos a ver a Jesús dando evidencias, hechos y comportándose como el Hijo de Dios, demostrando lo que ya les contestó, ¿no? Es como si dijera, es muy sencillo a lo mejor hablarlo, pero en este capítulo vamos a ver dando hechos contundentes, reales, tangibles de que Él es el Hijo de Dios y que sí lo había dicho. Y vamos a ver también a los hombres, a distintos personajes, a distintos personajes bíblicos me refiero, dando evidencias claras de que no tenían una visión clara, valga la redundancia aquí, del Señor. Hombres que vamos a ver sus actitudes, sus respuestas, en las que sí a lo mejor tenían una visión distorsionada o no completa del Señor, o todavía no madura, o le faltaba agregar algo a la visión sobre Jesús. Y vamos a ver que esto nos lleva a una conclusión. Estas personas aún le era necesario conocer más íntimamente al Señor. Y le voy a decir algo aquí. Cuando yo me refiero que les hace falta conocer más íntimamente al Señor, de ninguna manera me refiero a como si hubiera dos bandos. Acá están los que sí conocen bien al Señor íntimamente y acá pásense los que no. Y es binario. Usted sí conoce y usted no. No me refiero a esto. Me refiero a que imagínense, el Señor es infinito, infinito. Es Dios, nuestra mente es incapaz de siquiera imaginar lo que el Señor es. Por lo tanto, mis hermanos, y quiero ser muy enfático, el conocimiento, la intimidad, el enamoramiento, el amor, el descubrimiento que podemos tener con el Señor Jesús nunca se acaba y nunca se va a acabar. Entonces me refiero a eso, que les faltaba. No haciendo un juicio de valor de decir, eran cristianos todavía así de baja clase, jamás. Era decir, el Señor estaba interesado en que hubiera más. Independientemente de la edad que tuvieran, la preparación que tuvieran en ese momento, el cargo que tuvieran, si eran cobradores de impuestos, si eran soldados, independientemente de toda posición, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos patrones es los que vamos a ver. Al Señor dando evidencias de lo que Él es y lo que quiere ser para los hombres, y los hombres dando evidencias de las visiones diferentes y las áreas en las que aún faltaba desarrollar una visión hacia el Señor, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a leer, voy a empezar a leer el capítulo 11, vamos a estar en este capítulo para que usted lo vaya siguiendo. Me voy a ir deteniendo en algunas partes para empezar justo a darle los puntos que queremos compartir hoy.
Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Hasta aquí quiero comentarles algo. Aquí nos presenta el hecho, el panorama general. Y nos narra aquí el apóstol Juan y nos dice: uno llamado Lázaro. Fíjense, ni siquiera da más contexto. Una persona. Después nos dice, bueno, para que el escritor tenga un contexto, cita y dice, pues bueno, es hermano de María y Marta, y nos dice quién era María, ¿no? Quien iba a enjugar con perfume al Señor, ¿no? Con sus pies. Entonces, hasta aquí nos presenta, vean, aquí nos habla de Lázaro, ¿no? Y entonces dice que sus hermanas enviaron un mensaje al Señor, ¿no? A decirle: el que amas está enfermo. Vean los detalles. Quiero que en toda esta descripción del capítulo vea la cantidad de detalles que nos da el apóstol. Nos dice: ¿a quién la que amas? El Señor no lo negó. En ningún versículo de aquí el Señor niega y dice: no amo tanto a Lázaro, lo estoy conociendo apenas. Ora en las mañanas, ¿no? No, en realidad el Señor tenía un vínculo con Lázaro. No nos da más detalle la Biblia respecto a cómo era ese vínculo, pero existía y el Señor le amaba. Y Lázaro le amaba al Señor también, en esta relación mutua que tenían. Entonces, por eso fue que sus hermanas le llamaron, como diciéndole sutilmente: Señor, ven a ayudarnos, ¿no? Tímidamente, ¿no? Ahí como, está enfermo, ven a ayudarnos, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que sucede? Dice: oyéndolo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Como si el escritor bíblico quisiera puntualizar y decir: sí lo amaba, ¿no? O sea, no había una diferencia, no era una percepción errónea de María, de Marta o el propio Lázaro. Y aquí entonces vemos un primer detalle, si os gusta tomar nota que quiero irle poniendo, es: Jesús estaba pendiente de la vida de Lázaro. Sabía el propósito de lo que pasaba con él. Y ese es el primer punto que quiero decirle. Veamos cómo el Señor está pendiente de su vida, de cada uno de ustedes. Si hay un momento en el que usted se siente alejarse de Dios, a veces ese sentimiento que tenemos lo reflejamos hacia Dios y sentimos: es que no sé dónde está Dios, porque nosotros nos estamos alejando. Pero el Señor no se aleja, el Señor no se distrae, el Señor se mantiene pendiente de lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Lo que hacemos en la escuela, en nuestro trabajo, en nuestra casa, dependiendo del rol de vida que tenga usted, la edad, sea pequeño, sea grande, está pendiente. Y fíjese ¿por qué lo digo en esto? Porque el Señor sabía de esa enfermedad. El Señor, pues en su divinidad, sabía que estaba enfermo y sabía el propósito para el cual era esa enfermedad. Y se lo revela. No es egoísta, no es misterioso el Señor. Se lo revela desde allí. Desde allí ya podríamos entender y decir: la historia va a acabar bien. Pero difícilmente los discípulos que lo escucharon ahí pudieron entender eso, ¿no? O sea, dicen: ok, es para la gloria de Dios, lo escucharon y a lo mejor no entendieron todos los propósitos, pero destacamos aquí una cualidad o una visión de la relación que quiere tener Cristo con nosotros. Él está pendiente de lo que hacemos, está pendiente de nosotros personalmente. Está pendiente como pueblo, sí, pero hoy quiero que usted piense en usted. Está pendiente de mí, de Rafael. Y póngale su nombre, está pendiente de mí. No es que solo le interese los fines de toda la iglesia del mundo, porque Dios es bueno. Eso es cierto, pero eso puede ser muy abstracto, porque ahí no nos personalizamos. No decimos: Dios está pendiente de mí, ¡qué maravilla! El creador del cielo y de la tierra pendiente de Rafael. Y digo de Rafael porque póngale su nombre. Y esto es lo primero que quiero destacar para ustedes el día de hoy. Segundo, es amoroso. No solo está pendiente de decir: ¿qué pasa? Por curiosidad. Es amoroso, porque la Biblia nos enseña que amaba a Lázaro, y así es con nosotros. Entonces, vean lo que sucede en el versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí,
¿Ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ven aquí ahora esta segunda parte, ¿no?, de esta escena. El Señor, ¿se acuerda? Empezamos a leer en el versículo 10, cuando empezaron a querer aprenderlo, se va al otro lado del Jordán. Y allí escucha, en Betania está enfermo Lázaro. Betania era una ciudad vecina de Jerusalén, de donde fue. Allí sí estaba alrededor de 3 kilómetros cerca. Por eso es la zona donde podía ir y lo podrían aprender, matarlo. Y entonces los discípulos, cuando reaccionan, les dice: vamos con Lázaro porque es nuestro amigo y está enfermo. Y dice: ya te quieren apedrear, te quieren apresar, ¿vamos a ir allá? Así como que, ¿en serio vamos a ir allá? Y aquí vemos una cualidad hermosa de Dios y que tenemos que desarrollar. El Señor es valiente. Y cuando hablamos del Señor Jesús, que decimos, ok, pues Él es Dios y damos por de facto que es así. Sí, son sus cualidades como el Señor, pero también el Señor Jesús fue 100% hombre, 100% Dios y 100% hombre. Y entonces aquí es de destacar y decir, el Señor es valiente y está dispuesto, en ese punto estuvo dispuesto a ser apedreado y a ser arrestado por ir con Lázaro. ¿Ven qué hermoso? Y entonces es decir, sí, el Señor es valiente y está dispuesto a dar por mí, por Rafael. Independientemente de que yo sea mala persona, que me haya sumergido en el pecado, que a lo mejor no lo ignore su palabra, que a lo mejor todavía tenga rasgos de egoísmo, independientemente de lo que usted quiera ponerle como es su corazón. Independientemente de eso, de sus incapacidades, de mis limitantes, el Señor quiere arriesgar y busca encontrarse con usted. Estaba también presto y enfocado. Esos son otros puntos que quiero que destaque. Vean, escucha de Lázaro y estuvo presto. ¿A qué me refiero? No fue inmediatamente porque había un plan, no fue en el instante, pero inmediatamente dijo, sí, vamos a ir. Destinó ese tiempo a decir, voy a ir porque es importante para Lázaro, para María, para Marta. Y estaba también enfocado. O sea, no perdía de vista el decir, esto es para gloria de Dios y voy a despertarle. Vean, dice explícitamente a qué va. No es decir, pues voy a ver qué ayudo, qué sucede. Sabe qué es lo que quiere para Lázaro. Voy a despertarlo. Voy a invitarlo más adelante, pero quiero ahorita que lo vaya preparando, una reflexión a usted. Piense usted en qué áreas de su vida está dormido. Está muerto usted. Y en cuáles áreas de su vida el Señor quiere decir, voy a despertar a Rafael aquí. ¿Será que a lo mejor ya no ha servido? ¿Será que a lo mejor se siente deprimido porque su vida a lo mejor no la ve tan útil? ¿Será que hay un pecado con el que batalla y no lo puede dejar? ¿Algún vicio, alguna adicción? ¿Algún rasgo de carácter que siempre reacciona de una forma y dice, ¿por qué no puedo dejarlo? ¿Por qué no puedo ser diferente? ¿Por qué no soy valiente para hacer esto? ¿Por qué no puedo hablar? ¿Por qué no puedo trabajar de esta forma? ¿Por qué me da miedo emprender pasos a algo diferente? Esa área, vamos a llamarle que es el área donde usted duerme. Y entonces el Señor dice, hoy voy a ir, vamos allá, a Betania a despertar a Lázaro. Y entonces esto es maravilloso, porque entonces el Señor ya les dice su plan a los discípulos. Y en el versículo 12 dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más, vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Y aquí esta parte de Tomás, mucha gente lo interpreta de muchas formas, yo solo hoy quiero destacar algo. Al final, sí era peligroso que regresaran allí. Los discípulos sí estaban conscientes de decir, eso te puede costar la vida, Señor, ¿no? Eso te puede costar la cárcel. Y en ese momento te puede costar el ministerio que estamos ahorita teniendo. Sí había un peligro en ese momento.
Y solo quiero destacar esto respecto a este punto de cómo sus discípulos le dicen, pues vamos a que mueran, a que muramos, ¿no?, con él, porque era peligroso en ese momento. Y nos narra la palabra de Dios en los siguientes versículos, ya en el 17. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Este no es un dato, aquí les digo otra vez, vean los datos que nos da el apóstol. Y quiero adelantarles algo, así como alerta de spoiler, ¿no?, de lo que les voy a comentar adelante. ¿Por qué hay tantos detalles aquí? Porque sin duda el escritor, el apóstol Juan, estuvo allí, fue un testigo ocular. No lo menciona o dice, sí, yo estaba ahí y le dije al Señor. No menciona algo así, pero por la cantidad de detalles que hay y la forma en que está escrito, sin duda fue un testigo ocular. Si usted lee algunos pasajes de otros evangelios, en particular el de Lucas, Lucas no fue testigo ocular de muchas cosas. Algunos las investigó y las escribió. Se nota en la forma en la que escribe, cómo redacta. Pero aquí es el detalle de allí estaba él, ¿no? Ahí estaba Juan allí. Y eso va a ser muy importante más adelante. Y entonces, ¿por qué le decía yo que es importante 4 días? Fíjese, eso no es bíblico. La tradición judía y de ese tiempo pensaba o decía que el alma de la persona cuando muere puede estar 3 días alrededor de. Y después del 4.º día, ya no había ninguna. Era una tradición, no es bíblico, quiero recalcarlo, ¿no? Pero al final eso era como una creencia que se podía tener allí. Si Lázaro resucitaba al 3.er día, ¿podría alguien decir como ahora, buscar una explicación? Ya ven cómo metafísicamente sí, el alma estaba allí y regresó. Y decir, pues no fue el Señor, ¿no? O sea, viendo tanto y son ciegos, ¿no? Podría pasar eso. Por eso es importante que el apóstol, en su contexto en el que escribe, dice, ya hacía 4 días, ¿no? Así como diciendo, ya no había ninguna posibilidad, ya el alma ya se había ido, habían pasado los 3 días. Y entonces, en el versículo 18, dice, Betania estaba cerca de Jerusalén. Vuelve a recalcar, ¿por qué dice cerca de Jerusalén? ¿Por qué ese detalle? Es como decir, como que el apóstol está escribiendo y dice, y Betania estaba cerca del peligro, estaba cerca de allí donde nos estaban esperando para arrestarnos, ¿no? Como a 15 estadios, 3,5 kilómetros aproximadamente, ¿no? Como una distancia, ¿no? Y muchos de los judíos, el versículo 19, habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, o sea, por la muerte de Lázaro. ¿Sí? Entonces, era un lugar donde había muchos de los judíos. Aquí quiero recalcar otra cosa importante. La Biblia, podemos inferir que Lázaro y su familia era una familia pues importante para la sociedad, ¿no? Tal vez adinerada, con algún puesto importante, porque había muchos judíos allí. La tradición era que justo iban los judíos y iban a darle el consuelo y a estar pues llorando y lamentándose por la pérdida de un familiar, en este caso la muerte de Lázaro. Entonces, es decir, y había muchos judíos allí, pues es que había un foro enorme para lo que el Señor iba a hacer allí. Y ven aquí cómo es la providencia del Señor. El Señor, seamos de cualquier estrato social, de cualquier nivel académico, de cualquier país, de cualquier edad, sea lo que sea, el Señor con lo que tenemos puede usarnos. ¿Se dan cuenta? Entonces, oye, yo nomás, Señor, tengo pocos talentos, este y este otro. Con eso puedo utilizarlo. Señor, es que yo tengo una vida muy ocupada porque tengo muchos talentos. Bueno, con esos también te puede ocupar. Dios, es que yo trabajo en A, B o C. Bueno, Dios en A, B o C nos puede ocupar a nosotros y dispone en su providencia justo para tomarnos. Y aquí es justo lo que aquí estamos aprendiendo de esto de la palabra de Dios. Versículo 20 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió para encontrarle, pero María se quedó en casa. Entonces aquí vemos un punto, o sea, 2 hermanas, Marta sale a encontrarle y María se queda en casa. Quiero destacar algo aquí del Señor. Fíjense, 4 días. El Señor pudo haber llegado a resucitarlo inmediatamente. Es más, a distancia lo pudo haber hecho. Sí, pero esperó. Y aquí está otro rasgo que quiero que usted tome nota del Señor. El Señor es paciente. El Señor no tiene prisa. ¿De acuerdo?
Y esto a veces nos juega bien a nosotros, a veces decimos, ay Señor, gracias por tu paciencia, sobre todo cuando estamos en pecado, ¿no? Ay, Dios, gracias porque no llovió fuego del cielo y me consumió, ¿no? Dios no lo haría, pero sentimos como si estuviéramos en una bomba de tiempo así, ¿no? Como si el Señor fuera policía y estuviera buscando para estarnos castigando. Pero cuando estamos esperando una bendición, la paciencia del Señor no parece ser la más hermosa, ¿no? Cuando estamos esperando y pidiendo así ansiosamente, Señor, dame, concédeme, parece ir ahí que la paciencia no es la mejor virtud del Señor. Pero nos damos cuenta que la paciencia del Señor es buena, es paciente. Imagínense en ese punto, quiero que empiece a imaginar. Le voy a pedir que eche a volar un poco su imaginación en el marco bíblico. En ese tiempo faltaban ya semanas tal vez, ¿sí?, para que la escena del mundo se tornara en la muerte, crucifixión, resurrección del Señor. El hecho más importante de la historia. Y entonces el Señor es paciente en ese tiempo. Se espera 4 días. Yo a lo mejor y yo creo que muchos de nosotros ahora que estamos acostumbrados a la comida rápida y a la vida rápida, yo les digo, ya todo queremos rápido, sencillo, al instante. Pues yo esperaría que el Señor, Lázaro y otros 10,000 enfermos, acá hay que sanar, ¿no? Y otros tantos que predicarle y vamos. ¿Y por qué estás esperando, Señor? No, esto podemos hacer más. Pero el Señor se esperó 4 días, ¿no? Hasta que pasaron 4 días y entonces fue. Hermanos, el Señor es paciente con nosotros y esa paciencia es buena. No desesperemos, no pensemos que el Señor ya se le olvidó. Ya se le olvidó el sueño, el anhelo, lo que yo buscaba. No, el Señor solo es paciente, no olvida, es paciente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver en esto que sale la hermana de Lázaro a encontrar al Señor. Vean, así como con ese anhelo de decir, ya llegó el Señor, ¿no? Con esa felicidad. Y entonces, Marta en el versículo 21 dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Sí? Ven aquí, pocas palabras, pero tanto que explorar. Primero, la expresión de Marta, ¿no? Hay muchas formas de poder interpretarlo, ¿no? Creo que sí, implícitamente, esa es mi opinión, sí hay una connotación de reclamo, decir, Señor, si hubieras estado aquí, ¿no? O sea, en el dolor que sentía de decir, Señor, ¿por qué no estás aquí? A lo mejor como decir, qué mala suerte que no estabas aquí, porque esto no hubiera pasado. Y te mandamos llamar, ¿no? Así como, y no se te olvide que te mandamos llamar, sí te avisamos, Señor. Y entonces, pero también vemos la fe de Marta, o sea, decir, también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Como vislumbro, digo, ¿habrá tenido una visión de decir, ¿lo puedes resucitar? O sea, la verdad, esa parte de allí, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí era capaz de llegar a ese punto su hermana, Marta, decir, pero ahorita lo puedes hacer. No lo sabemos porque no hay más detalle. Pero sí tenemos algo que aprender de Marta aquí. Y yo creo que fue una gran mujer, pero aquí nos da una enseñanza muy, muy importante para todos aquí. Dice, fíjense, Marta estaba tan enfocada en ese dolor, en ese momento, en lo que estaba pasando en ese momento, que no se fijó en el Jesús del presente. Me quiero explicar de esta forma. Marta le dice, si hubieras estado, ¿no? Tiempo pasado. Tú, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera pasado porque eres poderoso y puedes resucitar y nada, ni nadie puede hacerte frente. Entonces, esta Marta se estaba enfocando en el Jesús del pasado. Yo he vivido experiencias, podría decir Marta, yo estoy certero de que tú has hecho eso. Es más, ahorita diríamos, yo creo en la Biblia lo que dice. Yo creo, Señor, que tú hiciste estas obras portentosas, ¿no? En el Cristo del pasado. Y después le dice el Señor, así, le habla el Señor, ¿no? Y le dice aquí en el versículo, tu hermano resucitará. O sea, como el Señor como diciéndole, hey, en el Jesús del presente, aquí estoy. Y entonces Marta le dice, yo sé que resucitará
en el día postrero. Era real, sí, pero allí se estaba fijando Marta en el Jesús del futuro. En el Jesús que aprendió doctrinalmente decir, sí, Señor, yo sé que en otro momento, cuando tú vengas, en otro momento va a resucitar. Vean que teológicamente no quiero decir que esté mal la percepción de Marta. Lo que quiero decir es, en ese momento no era lo que Marta necesitaba. Y no era lo que Jesús, el Señor, quería que ella viera. Ella quería que viera y decir, estoy aquí, en este momento, en el presente. Y se los voy a decir en esta forma. Estoy aquí, Rafael, o sea, póngale su nombre, en este momento de tu vida que estás. Hoy, cuando tienes esta edad. En mi caso, a lo mejor que ya conocí al Señor, sí, ya hice algunas obras contigo. Agradece. No vivas de esas glorias. No nada más vivas de eso para, pues ya no hago nada más, ¿no? Sí, el Señor hizo algo en mi vida en algún momento. No. O está bien, o vivir del futuro, ¿no? Decimos, Señor, sí, tú vas a hacer obras maravillosas conmigo, y luego ya nuestra vida se está acabando, marchitando, ya, porque ya vamos en el ocaso de nuestra vida, y seguimos esperando que el Señor haga una obra con nosotros. ¿Fue que el Señor no quiso? No, fue que nosotros no dimos el paso, que nosotros no nos animamos, que no tomamos, que no salimos de ese, no despertamos como Lázaro. Ya me aventé un spoiler aquí, adelante le voy a decir. Pero en realidad es que el Señor quería decir, enfócate en el Jesús del presente, el que está aquí. Ahora, quiero hacer una aclaración bíblica y teológica. No implica que el Señor cambie. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que quiero destacar es que el Señor está interesado que hoy, en la condición que usted está, en la edad que tiene, con lo que usted tiene en su mano y en su vida, con eso, hoy, el Señor quiere obrar. Independientemente de lo que ya usted haya vivido en el pasado, sea mucho, sea poco, y también independientemente de lo que usted quiera en el futuro y espere y piense que el Señor puede hacer. Perdón. Aquí en el versículo, vamos a retomar desde es el 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ven esa pregunta, ¿no? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Aquí podría decir que aquí es el punto medular de lo que quiero compartir con ustedes. Aquí justo, ¿quién es el Señor Jesús para usted en medio de la prueba, de la dificultad y del punto que a usted le cuesta trabajo? Justo esa pregunta de ¿crees esto? O sea, allí el Señor Jesús le estaba dando una revelación poderosísima a la hermana de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. Y ven la forma tan maravillosa, esto podría dar para cientos de comentarios, ¿no? Pero solo quiero destacar algo, la forma constante que el Señor dice, ¿no? Dice en el versículo 25, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, si estás vivo, la muerte no le va a importar, ¿no? Porque va a vivir, porque cree en mí. Y después dice, y a todo aquel que vive y cree en mí no morirá. Es decir, ni la vida, ni la muerte, ni nada puede separarnos del Señor. Aquí implícitamente lo está diciendo. Yo soy principio, fin, presente, pasado, futuro, todo para el que cree en mí. Y aquí quiero decirlo de esta forma. A veces nosotros caminamos escuchando de la vida eterna como algo que vendrá, algo que sucederá, y en efecto, en un espacio temporal, sí no lo estamos viviendo ahorita a todas las bendiciones que el Señor nos llama, pero sí hay una actitud que podemos tener, y a eso es a lo que me quiero referir. La actitud de que la vida eterna no es un lugar, un estadio, un momento futuro, ¿no? Podemos tener la actitud de que la resurrección es una persona. Y no estoy fantaseando o malinterpretando. El Señor le dijo, yo soy la resurrección. Y la resurrección justo habla implícitamente de esa vida eterna. Y si todavía no me cree, vea lo que dice después el Señor, yo soy la resurrección y la vida. ¿De acuerdo? Entonces la realidad es que la vida eterna que el Señor nos enseña
es una promesa de vivir constantemente con Dios. Dicho de otra forma, viva usted con la actitud de que ya está en la vida eterna. La Biblia habla que los que lo hemos aceptado han puesto eternidad en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque la eternidad, lo bello, lo maravilloso de la eternidad, de la vida eterna, del reino, es una persona. No es un lugar o no es lo que vivamos, es una persona. Y esa persona se llama Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces vivir en comunión, en intimidad con Él, es estar disfrutando ya la vida eterna, es estar viviendo de esa vida eterna que el Señor nos prometió. Y es justo aquí lo que el Señor quiere empezar a destacar con María y Marta. Ahora, vean aquí, quiero destacar otra parte. En el versículo 28 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Bueno, yo leo esto y digo, Dios, qué escritura tan poética, bella, hermosa y demás. Vea lo personal del Señor. Anote eso así de decir, aquí el Señor es personal. ¿A qué me refiero? Aquí es personal justo con María. Llega y le dice, el maestro está aquí y te llama. O sea, imagínense, como decirle, ve y llama justo a María. O sea, el trato personal, íntimo, de decir, estoy aquí, voy a hacer un milagro portentoso y llamar por su nombre, decir, ve y llámale a María. No dijo, llámale a todos y que vean lo que voy a hacer. Tráelos a todos aquí, que vengan. ¿Lo puede hacer el Señor? Pero dice, hay algo que hacer con María. María necesita consuelo ahorita. María necesita verme. Llámala y que venga a encontrarse conmigo. ¿Ven lo hermoso aquí del Señor buscándonos? Yo puedo llegar a usted a decirle, no sé, hermano, póngale su nombre, el Señor te llama. Y entonces es un llamado que el Señor nos está haciendo hoy y todos los días para poder tenerlo. Y es maravilloso decir, sí, el Señor me está llamando a mí. Y no porque yo sea especial o demás, por lo que yo soy. Por supuesto que sí, para Dios soy especial, porque me ama, porque Él es bueno y bondadoso. Y esa es misericordia y gracia pura. Y eso es lo que a mí me debe de hacer feliz, de decir, a mí me está llamando, qué bendición tan grande el poder saber esto. En el versículo 29 dice, ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a Él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, o sea, los judíos también estaban llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Vamos a leer un poco con detalle esta escena. Primero, María es el mismo caso de Marta, lo que ya hablamos. Fíjense cómo se está focalizando en medio de la crisis, eso está focalizando. Si hubieras estado aquí no hubiera pasado. El mismo caso que ya hablamos. ¿Esto es algo natural? Sí. No estoy diciendo, hermano, no sienta esto, sea perfecto, reacciona siempre. No, lo que quiero es que usted reflexione y diga, a ver, estoy reaccionando y viendo a Jesús y su poder en este momento en medio de lo que estoy pasando. Quiero que se detenga un momento a identificar qué es lo que está viviendo. Eso es lo que busco y que usted pueda entender qué es lo que quiere Dios, que lo vean a Él en ese momento. Ahora Jesús, ven qué maravilloso. Muchas veces yo leía este pasaje y decía, ay, esos judíos, ¿no? O sea, pues le hacían como al cuento, ¿no? O sea, como que también decían, pues también como que lloraban. Pues estoy en un velorio, llorar, pues lloro, ¿no? Y lloraban, ¿no? Pero cuando dice Jesús, se estremeció en espíritu y se conmovió, cuando leo esto cambió mi opinión. Y dije, no, si había personas allí que genuinamente estaban llorando con las hermanas de Lázaro, la pérdida de Lázaro. Sí había gente ahí genuinamente. Entonces, no es que hubiera puro, voy a decirlo así, puro chismoso allí, ¿no? Viendo. O sea, había gente que genuinamente buscaba.
Y conmovieron al Señor. O sea, vean lo que hizo. Y allí quiero destacar algo. Dije que en estos versículos vamos a hablar, focalizarnos en el Señor, pero también ver las actitudes de las personas. Había personas que eran empáticas y que estaban con las hermanas en la tribulación, con nosotros. Y eso podemos hacer nosotros también. Podemos tomar ese ejemplo también para hacerlo. Pero aún mejor es justo la empatía que tenía Jesús allí. Jesús fue empático, compasivo, solidario y resolutivo. Les voy a decir qué significa cada una de estas cosas y para que veamos. Jesús fue empático. ¿Por qué? Porque lloró allí con ella, se conmovió. Y la empatía es una, vamos a decirlo así, en su definición, una participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, ¿no? Generalmente en los sentimientos de otra persona. Es decir, que se acerca, comprende, busca ponerse en la cabeza y en los pies de la otra persona en medio de esos sentimientos que está pasando. Para Jesús, entonces podemos concluir, fue importante la condición sentimental y emocional que tenían en ese momento sus hermanas. No fue a veces como lo dibujamos, no fue un Dios así etéreo en un lugar con tanta santidad y no se siente emoción, yo estoy aquí, sean firmes, sean valientes. No. El Señor en ese momento era necesario que fuera empático con ellas, para que pudiera comprender, no el Señor, sino ellas, comprender que el Señor estaba allí, que ese sentimiento era importante para el Señor, y era importante para el Señor compartirlo, ¿de acuerdo? Ahora, le dije también que el Señor había sido compasivo, esta creo que no la tengo que explicar mayormente, pero dije solidario y resolutivo. Vean, esta parte, ¿no?, de ser solidario, que apoya, que defiende las causas e intereses de otras personas y se compromete con ellos, especialmente en situaciones difíciles. Entonces el Señor fue y estaba siendo solidario con María y con Marta, porque sabían lo que iba a hacer. Y decía, ellas necesitan y Lázaro necesita resucitar por la obra que el Señor tenía. Y entonces estaba siendo solidario con ellos, ayudando, externando, comprometiéndose, buscando. Pero también le dije esta última palabra que dije, es resolutivo. ¿Y esto qué significa? Que es capaz de decidir o resolver un asunto rápidamente, en ese momento. El Señor no dijo, a ver, María, Marta, ¿tienes algo en tu pasado que yo pueda explorar y pues pásale a pedir perdón? También quiero que te limpies bien, te vayas a limpiar en algún río, bañarte, hacer un ritual y entonces vienes y ya veo si hago tu milagro, ¿no? O tienes que convencerme con más cosas. Fue resolutivo. Dijo, ahora es el momento. Fue compasivo, misericordioso, amoroso y entonces tomó partida en ello y le dice en el versículo 34, ¿dónde lo pusiste? Es como tomar cartas en el asunto y el Señor decir, dame el control de esto, yo voy a tomar de ahora en adelante las decisiones y el control de esto. ¿Dónde lo pusiste? Impactante. O sea, decir, Señor, en ese momento es como decir, ya está el Señor con esto en sus manos, ¿no? Y entonces le dijeron, Señor, ven y ve. Dice el versículo 35, Jesús lloró. Aquí solamente quiero destacar esto. Es un versículo muy corto y la palabra que se ocupa aquí en el griego para este lloró no es el llorar como el lamento. Hay otras palabras de lloró y así desgarradoramente y grito y me lamento, ¿no? No, este llorar es un llorar como introspectivamente. Es como llorar en ese sentido de compasivamente, porque está sintiendo el dolor, se está conmoviendo. Esa es la palabra griega con la cual se escribe lloró. Entonces no es un llanto de descontrolado del Señor, de ay, ¿por qué se fue Lázaro? ¿Y por qué murió? Y como a veces nosotros cuando nos pasa una tragedia, así lloramos, ¿no? Desgarradoramente, y ay, soy lo peor del mundo, y lloramos dramáticamente, ¿no? No, este llanto es el Señor decir, me está doliendo, ¿no? O sea, sí me duele y me compadezco de lo que están viviendo las demás personas. Y de ahí da igual para otros libros enteros, pero ya serán en otra ocasión. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Lo logró transmitir. Ven, los judíos lo vieron. Los judíos no dijeron, ay, el drama del Señor, ¿no? O sea, no, lo vieron. O sea, vieron al Señor conmovido y constataron el amor que le tenía a Lázaro y a sus hermanas. Y algunos de ellos, versículo 37,
Dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro muriera? Vean aquí otra vez, o sea, los detalles. No podría o sea, alguien que está ahí, reconocían que le había abierto los ojos a un ciego. O sea, ven eso, o sea, es como si ahorita ustedes dijeran, sí, esa persona que va ahí, le regresó la vista a un ciego, así como si nada, como si le dio una moneda, ¿no? Reconocían ese milagro, pero le dicen o sea, no se comprobó. Oye, el maestro, algunas ocasiones decían eso, el Señor, ¿no? Es decir, no lo reconocían personalmente, no le interesaba. Y hoy en día, pues tenemos mucha gente así, que es simpatizante, que conoce, que incluso el Señor Jesús puede decir un gran maestro, un gran filósofo, sí hizo esto, pero no le interesa intimar con Él, intimar con su palabra, conocerle. Y desde entonces pasaba eso, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿nosotros podemos tener rasgos así? Lléveselo para meditarlo, decir, yo tengo en momentos, situaciones o circunstancias rasgos así, en el que he visto milagros y no entro a comprender o a buscar esto. Reflexiones sobre eso, ¿de acuerdo? Ahora, Jesús, en el versículo 38 continuó, profundamente conmovido, otra vez, ve, el escritor dice, otra vez se conmovió. Destaca otra vez la personalidad del Señor estaba involucrado, estaba siendo empático, amaba a ellos, y no es que no le importara y dijera, no, ya, a ver, ya, lo voy a resucitar, ya, se acabó esto, carpetazo. Ya resucitó Lázaro, ya, vamos a lo que sigue. No, el Señor estaba siendo cercano a ellos, estaba viviendo ese momento con ellos, ¿de acuerdo? Estoy siendo muy enfático a esto porque de verdad quiero transmitirle lo revelador que puede ser esto a su vida. Y entonces, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Imagínense este punto. Yo en los últimos años he sufrido la pérdida de 2 familiares y por primera vez en mi vida tuve la oportunidad de estar muy cercano de un cadáver, lo voy a decir así. No había tenido esa experiencia, a pesar que ha habido velorios, pero nunca me había tocado ir y reconocer el cuerpo de alguien y tocar el cuerpo de alguien que era amado para mí y que ya no tenía vida. Pero pude percatarme, si usted ha tenido esa experiencia, se puede percatar, lo voy a decir así, lo sui generis o característico de un cuerpo sin vida. Cómo en efecto empieza a descomponerse, en eso puedo resumir todo, a hincharse, a segregar líquidos, empieza a tener, pues hay una rigidez que pareciera mármol, no sé, una frialdad, ¿no? El color de la piel, todo cambia. Entonces imagínense, esto en Lázaro ya estaba pasando. No es que Lázaro fuera un hombre bonito que estaba ahí esperando y hasta olía bonito y estaba y va a resucitar y resucitó y está perfumado y no, era un cadáver el que estaba allí. Y esto era consciente todos y dicen 4 días, o sea 4 días que ya estaba. Los judíos no tenían la práctica del embalsamamiento, por eso es más claro que el cuerpo se estaba descomponiendo. Aparte, por las fechas que sabemos que faltaban días, semanas para la Pascua, ya el invierno había terminado, estaba empezando la época de la primavera, ¿no? Del calor, entonces un cuerpo se estaba descomponiendo a alta velocidad, ¿no? Entonces, fíjense lo que quiero destacar aquí del Señor. El Señor dice, quiten la piedra. El Señor Jesús es, y anote, desafiante. El Señor a veces nos pide o nos hace llamados que parecen ilógicos. O sea, no imagino a las personas que estaban ahí, ¿no? Que decir, ¿por qué quiere quitar la piedra? O sea, es como decir 4 días. Ya está maloliente, está muerto. Y entonces lanza el reto. Pero ¿saben qué es lo increíble? Que hubo gente que lo obedeció. Gente que dio el paso, que respondió a ese desafío.
Puede ser, y usted me dirá, bueno, a lo mejor algunos curiosos por querer, puede ser, pero respondieron al llamado. A veces a nosotros nos hace falta responder a esos desafíos. A veces el Señor nos pide algo que para nosotros puede ser ilógico. Decimos, Señor, yo no puedo. ¿Cómo quieres que dé este paso? No lo entiendo. No entiendo. A veces cuando somos jóvenes, eso nos pasa mucho también, ¿no? Cuando era joven y me decían, no hagas esto porque vas a traer a tu vida algo negativo. Ay, sí, lógico. ¿Cómo? Pues yo estoy joven, yo quiero hacerlo. A veces cuando somos adultos, perdona, porque voy a perdonar. No, si Él me hirió, Él hizo esto. Deja esa práctica, pero si me gusta, la agarramos. Algo que nos parece ilógico, son retos que el Señor nos lanza, que parecen ilógicos, pero hoy en día podemos nosotros responder ante ello. Y así es el Señor. Le dice, quiten la piedra. Dice en el versículo 40, Jesús le dijo, cuando le dice Marta que ya hiede, le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces él afirma, ¿no? No lo vean a lo mejor como un reclamo del Señor de Marta, otra vez te vuelvo a decir que si crees verás la gloria. No, o sea, fue una afirmación del Señor a la fe. Me imagino a los pies temblantes de Marta decir, ¿qué va a pasar? O a lo mejor ya no veía, no estaba consciente tal vez de que iba a resucitar, pero el decir, me voy a enfrentar al dolor de ver otra vez a mi hermano, ¿no? A la situación que está pasando allí y otra vez la voy a enfrentar, ¿no? Pero el Señor diciéndole, cree, ¿no? Dándole ese ánimo. Y entonces, dice el versículo 21, quitaron la piedra, es lo que le digo, alguien respondió a ese desafío, ¿no? De donde había sido puesto el muerto. Especifica, fíjate, qué impresionante, ¿no? Como para decir, a ver, no vayan a creer alguna creencia, teoría de que confabulamos, es que Lázaro estaba dormido, ¿no? No se dieron cuenta, lo enterraron vivo. No, especifica, estaba muerto, ¿de acuerdo? Así como usted y yo, en ciertas áreas, puede que estemos muertos, ¿sí? Y entonces, Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Aquí antes de continuar con esto quiero destacar otro punto, que quería decirles del Señor Jesús en esto de quitar la piedra cuando les dice y les habla. El Señor Jesús es impredecible. Esto no tiene nada que ver por si evoca su mente desorganizado, no estoy diciendo eso. Impredecible es que no podemos saber cómo va a actuar, porque Él es Dios, porque Él es soberano. ¿Sí? O sea, en ese momento llega, quiten la piedra. O sea, imagínense la sorpresa. Ahora lo leemos muy sencillo porque sabemos la historia final, pero imagínense la sorpresa que está ahí. Y entonces el Señor es impredecible. No sabemos para qué pueda ocuparlo a usted. No sabemos qué planes tenga para usted. No sabemos qué maravilla, se lo voy a poner así, quiera hacer con su vida mañana. A que lo llame, para que lo prepare, que le regale también. Porque no solamente es el Señor qué le va a pedir, qué le va a dar. Y esto poco no es hermoso. No sabemos qué bendición le va a dar a usted. Yo tengo la fortuna, el gozo de poder testificar que comentamos en algún momento que como todos matrimonios pasamos crisis. Y yo nunca me imaginé que el Señor me regalara un nuevo matrimonio. Para mí era algo así como abstracto. Sí, nuevo matrimonio, pues sí existe, el Señor puede hacer. Hasta lo pude haber predicado. Pero hasta que uno lo vive, es esa maravilla de decir, Dios, ¿cómo es posible? ¿No? Es impredecible, no lo imaginé. Es descubrir una joya en medio de como uno va caminando y se encuentra algo. Así es el Señor en nuestras vidas. Así es ahí. Y quiero destacar esa parte del Señor para que usted lo pueda tomar en su vida. Y vamos aquí cuando el Señor empieza a dar gracias y dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Estoy ahora en el versículo 40 y dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Ven aquí toda la cantidad de bendiciones
espirituales, teológicas, conceptuales de aprendizaje que hay en estos pocos textos. Estas pocas palabras, vamos a escudriñarlas. Jesús, vea, agradece por algo que aún no ha sucedido, ¿sí? Pero lo da como un hecho. Esto no es otra cosa más que una muestra de autoridad y fe. Creemos en un Dios que tiene autoridad para hacer todas las cosas en esta tierra. Todas. No hay una que no. En cualquier ámbito de la vida. Si el Señor da evidencia de lo más difícil, y no me refiero a resucitar a alguien, sino de transformar vidas. Es más difícil a veces transformar nuestro carácter, yo creo. Y da evidencia de que hace eso. Entonces lo puede hacer todo. Y entonces, Él especifica y dice, para que crean, ¿no? O sea, él hizo esto para que puedan creer en Él, que le ha enviado, que es uno mismo con el Padre. Vuelvo a citar lo que dije al principio. Aquí el Señor dice, no se los digo nuevamente, bueno, no lo dijo así explícitamente, pero el acto era así. Días antes, ¿no? Como unos 5 días tal vez, ¿no? Según la narración bíblica, Él había dicho que era uno con el Padre, ¿no? Y hasta lo quisieron arrestar y apedrear y todo. Y es más, y aquí viene y dice, da gracias por lo que va a hacer para demostrar que Él es uno con el Padre. Ven aquí unos aspectos que destacar. La voz que escuchó Lázaro fue la voz de Jesús. No dijo, Padre, resucítalo, ¿no? ¿Por qué hace esto? Porque es demostrar que Él, Jesús, en su persona, en su doctrina, en lo que predica, el que está con nosotros, el que es nuestro Salvador, tiene la autoridad para que aún los muertos lo escuchen. Y aquí les quiero regalar una cita de Agustín de Hipona, se los voy a comentar, que dice, el Señor Jesús le llamó por su nombre a Lázaro, porque si no hubiera dicho su nombre, con tal poder en su palabra, se hubieran levantado 10, 20, 30 muertos en ese momento, ¿no? Todos los que estaban allí se hubieran levantado, si no se hubiera dicho, sal, ¿no? Pues imagínense, se levantan todos ahí. Pero dice Agustín de Hipona, con una reflexión muy interesante, dijo su nombre para que fuera Él. Pero hay algo más bello ahí. El Señor nos llama de la muerte, del estar dormidos en nuestros problemas personalmente. Va hasta ahí y dice, Rafael, ven fuera. Ven lo maravilloso de esto, es decir, lo personal que puede ser Dios. O sea, no es decir, el Señor llega y dice, sí, otro. No eres un número o un lugar, un acta de nacimiento para el Señor, un registro. Es un nombre. Y aquí el Señor le llama por su nombre, ¿no? Demuestra que su poder va aún más allá. Porque en ese momento estaba, fíjese que no dice resucita, le llama por su nombre, para que veamos que para el Señor el muerto, el vivo es lo mismo. Él le habla a muertos o vivos y su poder y autoridad es suficiente para que lo escuchen, ¿no? Entonces, aquí es una confianza, hago un paréntesis, es una confianza para también cuando, si queremos nosotros y pensamos que alguien, pues a lo mejor no tiene vida eterna, no ha conocido del Señor, el Señor puede llamarle y que sigamos orando y compartiendo, porque cuando el Señor se decide le llame, no hay oído que se resista. Lo escuchan, se simbran. Y entonces no hay que perder esa esperanza. Aquí el Señor Jesús también nos enseña algo. Tenemos un Cristo de segundas oportunidades. No nos dice la Biblia cosas de Lázaro, pero sin duda para Lázaro tipifica para nosotros el resucitar, el levantarnos, el despertar, una segunda oportunidad. Y es decir, mi Cristo es de segundas, terceras y N oportunidades para nosotros. Se interesa, está comprometido, nos busca, nos llama por nuestro nombre y nos da otra oportunidad. Nos resucita de la muerte. Ahora, vean otro aspecto hermoso del Señor. El Señor nos da oportunidades de servirle. Vean, segundas oportunidades para vivir, para estar con Él, para conocerle, para amarle, para intimar con Él, para seguir en la vida. Pero también nos da oportunidades de servirle. Noten esto. Jesús se dirige ahí a las personas que están allí y les dice, desatadle y dejarle ir. O sea, el Señor pudo haber, es más, el Señor con tal majestuosidad de poder pudo haber
hecho que se cayeran las vendas, el sudario. Es más, que saliera, como les dije al principio, ¿no? Así guapo, bien oliente, reluciente, brillante Lázaro. Pero no, el Señor le da la oportunidad a un grupo de personas de decir: sirvan, ocupen el tiempo, séanme útiles en el reino. Ustedes vayan, desátenlo y déjenlo ir. Ustedes quítenle las vendas a su hermano, lo que le está estorbando para caminar. Ustedes quítenle las vendas, lo que le estorba para ver. Vayan, sean empáticos, comprométanse, extiéndanle la mano, sean partícipes del amor y del milagro que están viviendo. Ven qué maravilloso el Señor aquí en decir: nos da oportunidades, nos toma siendo inútiles, decir, hermanos, siervos inútiles, Dios nos da la oportunidad de servirle. Ahora ahí tenemos que ser sabios. No hay que menospreciar. El Señor me llama a quitar una venda, voy a quitar una venda. El Señor nos da las oportunidades para servir. Y no quiero dejar de destacar mejor ya está implícito en lo que he dicho, pero el Señor da una muestra de su omnipotencia, de que lo puede hacer todo. Y vuelvo a recalcar, Dios nos puede ayudar en todo momento. Dice el versículo 45, para empezar a concluir: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Es decir, fueron con los fariseos, ¿no? Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿De acuerdo? Ven aquí ahora quiero destacar y ponerme que veamos la actitud de las personas. ¿De acuerdo? Y le voy a llamar algunos, porque así dice la Biblia, ¿no? Algunos de ellos. Algunos optaron por la incredulidad, por la ceguera. Y ven que es una incredulidad, no, voy a llamarlo así, no teórica. Están reconociendo que habían resucitado a Lázaro. Están viendo el milagro. Incluso, en capítulos adelante, determinan matar a Lázaro. Si usted lo lee ahí, en el capítulo adelante lo determinan. ¿Por qué? Pues porque lo vieron, lo vivieron. Pero están decididos, obstinados en permanecer incrédulos, en permanecer ciegos ante lo que hay delante de ellos y lo que está pasando con Dios. Y de eso no estamos exentos, ni usted ni yo, de estar ciegos delante de lo que el Señor hace. Entonces, por eso hay que estar siempre orando y buscando esa intimidad con Dios, esa revelación con Dios, para que no caigamos en ello. Algunos, otros, se mostraron más interesados en sus propósitos. Y aquí creo que muchos de nosotros sí podemos caer. Porque a lo mejor vemos a Dios como una hada madrina para nuestros propósitos. Vemos a Dios como algo para satisfacer mi interior, mi ego, mi religiosidad, mi libertinaje eventualmente, para justificarme en lo que quiero hacer, para darme un lugar, para sentirme importante por ello, ¿no? O para conmiserarme y sentirme siempre una persona sufrida y victimizarme para los propósitos que puedan ser. Solo enuncio algunos, pero para cualquier propósito insano podemos ocupar al Señor. Y lo podemos ver su obra, su revelación, como una amenaza a lo que estamos viviendo nosotros. Eso fue lo que pasó allí. La obra portentosa del Señor la veían como una amenaza. ¿De acuerdo? Entonces, ven cómo el Señor, ¿qué quiero concluir con ustedes, mis amados hermanos? Nosotros debemos de escuchar la voz y el llamado de Dios. Y puede ser que nos esté llamando si nosotros estamos en una tumba, si estamos muertos, si estamos durmiendo en algún aspecto o alguna área de nuestra vida. El Señor nos llama por nuestro nombre y en esa condición en la que estamos, ahí nos está llamando. Pregúntese qué condición de muerte tiene usted ahorita y de la cual Dios lo puede levantar, lo puede resucitar, lo puede despertar, sacudirlo para que usted pueda levantarse, andar, servir, ser feliz, vivir. ¿Qué pasó con Lázaro después? Pues vivió, disfrutó, caminó con el Señor. Y si no me cree, en versículos adelante, en una cena, dicen:
Una nota ahí del escritor. Y ahí estaba sentado Lázaro. No hay una sola palabra que se registre de Lázaro. Mejor yo, si regresaba de la muerte y había visto al Señor, digo, pues yo lo que quiero es estar con Él, ¿no? Quiero estar hablando con Él, yo quiero estar con Él sentado ahí, ¿no? Ya había recibido una revelación. Pero aprovechar lo que Dios nos ha dado en la condición que tengamos. Le voy a enunciar algunas condiciones de las que el Señor puede resucitarlo, algunas que enuncié aquí. Puede ser un pecado, puede ser un conformismo, puede ser miedo. El miedo puede ser ahí su tumba de usted. Nunca hago nada porque tengo miedo. No puedo porque me da miedo. Me enojo porque me da miedo. Pero allí puede escuchar su nombre y el Señor lo puede levantar y traerlo. Puede ser dolor, puede ser rencor, tristeza, incredulidad, falta de fe. De allí el Señor lo puede levantar. Y por último quiero tomar esta reflexión. Si usted, mi amado hermano, tiene a lo mejor ya muchos años y dice, esto pues es algo que sí, lo entiendo, lo sé, lo vivo, y creo que no hay muchas cosas que el Señor me pueda sorprender o que pueda cambiar. Y esto no lo dice conscientemente, estoy seguro que no, porque yo lo he hecho y créame que nunca conscientemente lo he dicho, pero con mis actitudes y en mi inconsciencia, pues sí digo, llegué a escuchar prédicas y decir, sí, pues estuvo padre, sí, ya lo sé, qué padre, voy a seguir y ya, ¿no? Como si el Señor no me pudiera sorprender con esa actitud. Bueno, si usted llega a caer en esa tentación, a tenerlo, con este versículo cerramos. Acompáñenme a Apocalipsis 1. Apocalipsis 1 en el versículo 9. Del 9, solamente quiero que usted preste atención a lo siguiente. Yo, Juan. ¿Quién está escribiendo esto? Juan, en la isla de Patmos. Ya, tiempo después de todo esto, ¿no? Probablemente ya el último de los discípulos con vida. Tal vez el último que vio al Señor. No soy un doctor en cronología bíblica, pero ya había pasado tiempo. Juan, le dije, vea la cantidad de detalles de esta obra portentosa del Señor. ¿Sí? Estaba ahí, escribió, redactó porque fue un testigo ocular, probablemente lo supo, caminó, era el discípulo amado. O sea, usted puede pensar, ¿qué podía sorprender a Juan del Señor si todo lo que vio? Lo vio resucitar, lo vio en la cruz, le vio sacar agua de cuando lo pincharon. O sea, Juan vio el poder de Dios, ¿no? Completamente, ¿de acuerdo? Y entonces, ahora acompáñeme al versículo 10, un momentito. Desde el 10, lo voy a leer muy rápido. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví, o sea, ahí Juan se vuelve, dice, estoy escuchando una voz como de trompeta. Fíjese que en ese momento no dice, escuché al Señor, llegó el Señor. Escuché una voz y se voltea y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Trate de irlo imaginando. El apóstol empieza a describir con sus palabras, ¿no? O sea, con lo que tiene en su mente, en su corazón y en el contexto cultural. Y dice el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y escuche esto, preste atención a esto. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies.
Ve esa impresión. El apóstol Juan, que vio todo esto que les platiqué hace unos momentos, que vio a alguien salir de la tumba, que caminó con el Señor, que lo vio resucitar, ya podría sorprenderse de algo. ¿Podría cambiar su intimidad con Dios? Si usted cree que ha vivido mucho del Señor y que no puede cambiar, mejorar o descubrir, sorprenderse de la vida del Señor, vea el ejemplo del apóstol Juan. Vuelve a recibir una revelación del Señor, nueva, porque no lo había visto ahí. ¿Y cuál es su reacción? Caí como muerto. ¿Ve qué expresión? O sea, no dice, me sorprendí un montón. Me pregunté, solamente es decir, caí como muerto a sus pies. Solamente es decir, me rendí, fue sublime, magnífico, superior, inimaginable, portentoso. No puedo ni siquiera describir más, caigo a sus pies, no hay más. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Y eso es lo que hoy el Señor quiere para usted. Que hoy y en los días que vengan, cuando venga, le decía, la tribulación, el dolor, tristeza, porque se lo comento, mi hermano, van a venir. Cuando se sienta desanimado y diga, Señor, van a venir. En ese momento la pregunta importante va a ser responder la pregunta del Señor: ¿quién dices que soy? Pónganse de pie conmigo, vamos a orar. Señor, te doy gracias infinitas por la bendición de estar aquí hoy y de escuchar tu palabra hoy, de poder leer estos textos, Señor, que nos enseñan tu gran amor, tu poder inmenso y los propósitos sublimes e inimaginables para nosotros, Dios. Yo te pido que hoy tú hagas una obra en la vida de cada uno de mis hermanos que han escuchado este mensaje, que tú y solo tu palabra y tu espíritu les transforme, Señor, les muestre esa área donde tú quieres más intimidad con ellos, donde tú quieres invitarlos a la recámara, Señor, a la recámara santa y a convivir contigo, a escuchar tu voz, a ser sanados, a ser tocados por ti, a ser ministrados, a ser abrazados por ti y dar ese paso. Señor, gracias porque algún día, Señor, cuando tú regreses, escucharemos de viva voz tu nombre, nuestro nombre, y nos levantaremos, Señor, porque esa es tu promesa. Pero queremos desde ahora vivir para ti, vivir en el reino, vivir disfrutando de tu amor, de tu bendición y sirviéndote a ti, Señor. Que nuestra vida tenga sentido al glorificarte y que sea completamente para ti. Nuestra vida, recursos, tiempo, espacio, todo lo que somos, Señor. Abre nuestros ojos, Dios, solo te puedo pedir eso. Abre nuestros ojos y permítenos ver tu obra y vernos como tú nos ves. Ver, Señor, nuestras virtudes y nuestros defectos, pero verlos a la luz tuya. Ver, Señor, las cosas y nuestras obras, si hay algo bueno que pudiera hacer, y también nuestro pecado, pero verlo a la luz tuya, Señor, y entender el profundo amor que tienes. Dios, pongo en tu vida a mis hermanos, a cada uno de ellos. Tú que conoces sus nombres, su vida, tú que sabes cuántos cabellos tienen, Señor, y tú que les amas, toca sus corazones, allí a donde nadie puede llegar, donde yo como quisiera llegar y quitar una venda, quisiera llegar y quitar un sudario, pero solo puedo ahorita interceder porque tú lo hagas, porque tú sí puedes, Señor. Y si en algo puedo yo ayudar, si en algo, Señor, yo como servidor tuyo, Señor, y alguno de mis hermanos puede ayudar a otros hermanos a quitar vendas y sudarios, úsanos, Señor. Úsanos, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y danos la oportunidad de verte y verte como el sol que resplandece, Dios, como el sol y esa nieve blanca resplandeciente que solamente tú puedes tener, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.